con el título de profesor superior en historia. Y bueno, como un dato anecdótico, es técnico en electrónica, egresado de la Escuela Técnica número 8 de Morón. En este momento se desempeña como docente del Instituto 45 en las cátedras de Historia Medieval y Moderna Mundial 1 y Investigación Histórica 1. También es docente del Instituto número 30, donde dicta Historia Social de Tecnología e Historia de la Educación Argentina. Es profesor del CIU, de la UNPAS, y profesor ayudante de Historia Mundial Contemporánea en la Universidad Nacional de La Matanza. Realmente él lo que nos trae es un tema bastante novedoso, muy interesante, porque nos va a plantear la ESI, es decir, Escuela Técnica y Género, estudios de casos sobre mujeres en el taller, donde él es docente. Bueno, te damos la palabra, bienvenido, y esperamos escucharte. Bueno, muchísimas gracias. Esta es una investigación en curso, no está terminada para nada. En algunos casos va a ser, como dijo Patricia, va a ser un poco autorreferencial, porque yo soy técnico y profesor de escuela técnica en el taller, o sea, yo soy profesor de electrónica, y aparte soy profesor de profesorado técnico. Entonces tengo estudiantes, estudiantes mujeres recién egresadas, que van a ser profesoras de taller. Entonces, las puedo usar, las entrevisté y demás, me ayuda mucho más a armar el cronograma, el engranaje este, que sería la educación de técnica, visto como en clave de género. También quiero aclarar que recién ahora los fenómenos que están dando de los estudiantes transgéneros y estudiantes no binarios, es un fenómeno muy nuevo que, si bien va a estar en la investigación final, en la ponencia de ahora no los pude tener muy en cuenta, más que nada porque no puedo hacer una trazabilidad o no pude entrevistar a egresados, egresales, mejor dicho. Así que bueno, voy a empezar porque a explorar un poquito cómo son las condiciones cómo es la historia con la escuela técnica y cómo son las condiciones de una especie de cultura escolar masculinizada, una masculinidad tóxica muy propia de la escuela técnica, que tiene que ver con sus orígenes, tiene que ver con su trayectoria, y por suerte, en algunos, por suerte no, debido a la lucha y al cambio social, está cambiando en varias áreas, en varias especialidades, y hay otras especialidades que se resisten. Ahora vamos a ir a eso. La escuela técnica en el siglo pasado, o sea, en las últimas décadas del siglo pasado, fue, si bien ya venía de antes, formó una masculinidad especial donde los estudiantes, casi 100% de varones, estimulaban una forma de sociabilidad donde ellos tenían un saber hacer, estudiaban mucho más matemáticas y mucho más duras que los estudiantes que no son de la escuela técnica. Entonces tenían una especie de orgullo técnico y la sociabilidad dentro del taller era bastante distinta a otras escuelas medias. Esa sociabilidad se va dando por refuerzos de estereotipos masculinos y se va dando también por cómo fueron los docentes de taller. La mayoría de los docentes de taller en todo el siglo pasado no son profesores o no fueron profesores, sino que eran o técnicos contratados directamente, ya que en el sistema CONECT los directores podían contratar directamente a personal que creían idóneo, entonces eran técnicos recién egresados que se van a dar clases de taller, o ingenieros que no les fue bien en su trabajo o quisieron cambiar a ser profesores, entonces no tenían ningún tipo de formación docente. Imagínense ustedes que la propia sociabilidad del taller, estoy hablando del año 1995, 1996, un profesor, que ahora debe estar rondando los 50, pienso que se jubilará el año que viene o el próximo, hacía que los estudiantes miren en un pizarrón que tenía un agujero, los estudiantes que hacían alguna transgresión, los ponía mirando el agujero ese y una mano apoyada les dibujaba la mano con tiza. Si le corría la mano de la tiza,
les ponían amonestaciones y ellos se tenían un problema con los padres, entonces los tenían como 10 minutos haciendo ahí. Y era algo, dentro de la sociabilidad del taller, era algo normal. Lo mismo que lo que ahora nosotros consideramos como abusos, eran como parte de la sociabilidad, era parte de lo normal. O bromas pesadas, como calentar piezas metálicas para tocarlas y quemarse. Ese tipo de cosas eran como transgresiones permitidas y hasta aceptadas, porque de última, si uno no le hacía una broma pesada, no se consideraba parte, era parte de la sociabilidad que te hagan bromas pesadas. Eso también viene de las formas de cómo se manejaban las fábricas, la sociabilidad de los que trabajan en las fábricas, de décadas pasadas. No, ahora no está pasando eso. La matrícula femenina en el siglo XX, el final del siglo XX, era muy, muy reducida, no llegaba al 5%. Todo esto cambió, fue cambiando a partir del cambio de siglo y una especie de reconversión de la escuela técnica donde más o menos hace unos 10 años se mantiene estable la matrícula femenina en un 33%. Que haya aumentado la matrícula femenina no quiere decir que haya desaparecido la discriminación o haya desaparecido esos ambientes de masculinidad tóxica o de cultura escolar propia del taller, sino que se fue transformando o en algunas carreras todavía sigue estando. Tengo que decir también que la discriminación hacia las mujeres a veces es avalada por la institución y a veces combatida por la institución. Eso también hay una diferencia muy importante de cómo la institución maneja estos casos. Por ejemplo, ya que soy profesora técnica 8, un caso que me tocó vivir es de un profesor que le dijo a una alumna que estudiaba la carrera de electricidad: ¿para qué estudias esto si vos no vas a hacer electricidad nunca? Y las autoridades intervinieron y lo pudieron, digamos, le hicieron un acto al profesor y demás. El tema es que hay muchas instituciones que eso lo ignoran, entonces se sigue reforzando esta especie de exclusión masculina de ¿por qué estás acá como elemento extraño si este es mi lugar? O sea, vienen por ahí el problema de muchas veces de las mujeres en el taller. En base a las entrevistas, pude entrevistar a estudiantes que fueron de la década del 90, incluso hay algunas de ellas ahora son profesoras de taller también, o sea, también sufrieron, y muchas de esas cuentan que sufrieron tanto la discriminación como estudiantes como profesoras. No ahora en particular, pero sí cuando empezaron. Esos tipos de la discriminación hacia las mujeres parte de un exceso de caballerosidad, por ejemplo, ayudarla a hacer esa tarea pesada porque no es que es mujer, no va a poder, una cuestión así. Una exclusión leve, por ejemplo, que haya equipos o se juntan a trabajar en grupo y las mujeres hagan la parte teórica o hagan los informes, mientras que los hombres son los que tocan las herramientas, hechos y demás. Y después otros tipos de exclusiones mucho más graves. Me contaba una egresada reciente, que hace pocos años, en la escuela de ella daban química y electromecánica, y ella decidió seguir electromecánica, y tanto algunos de sus compañeros como sus docentes le decían: ¿por qué no seguiste química? Acá no tenés nada que hacer, o cosas por el estilo. Entonces, pueden ir ahí, pueden ir a excluirlas directamente. Por ejemplo, los egresadas de la carrera de construcciones me contaban, no la dejaban picar pared y después les mandaban a barrer, diciendo, vos no picaste, tenés que barrer. Como cargándole en la división sexual del trabajo, bien patriarcal, el rol de la limpieza de la mujer y las cuestiones más, trabajos más divertidos a los hombres. Eso es un problema que estuvo en la escuela técnica y sí en algunas carreras, pero en algunas carreras no. Por ejemplo, hay carreras que rápidamente su matrícula se fue equilibrando, incluso hay más matrícula femenina que masculina, como por ejemplo química o carreras de administración. Sin embargo, hay otras carreras que son prácticamente masculinas, donde las estudiantes femeninos llegan al 10% o rozan el 10%. Las más clásicas que todavía se mantienen mucho la estructura machista en el taller son
mecánica, electromecánica y construcciones. Como dato anecdótico de esto, puedo decir que, por ejemplo, en electrónica, en la técnica 1 de Merlo, en la década del 90, una de mis fuentes fue discriminada y egresadas recientes del mismo instituto de la de Merlo se sintieron muy partes, muy aceptadas, lo mismo que la técnica 8, o sea que podemos decir que electrónica, no podría decir, o sea, me faltan datos, pero la investigación puede llevar a que electrónica pasó de ser un elemento más excluyente a ser a que no haya más problemas de género o haya igualdad de género. En cambio, en todas las egresadas de electromecánica, de construcciones y de mecánica de la 3D siguen sufriendo discriminación, siguen teniendo mal ambiente en el sentido de que miradas, acusaciones, hay profesores hasta que le hacen de la camada vieja, que ya expliqué, la camada que viene el siglo pasado, y profesores nuevos también, o de la misma institución, miradas, gestos, formas de exclusión que van mucho más allá de la excesiva caballerosidad. Lo positivo es que, bueno, que eso se puede ahorrar, puede denunciar y se puede seguir trabajando en ese sentido para que esto desaparezca. Este fenómeno, bueno, me surgió para estudiarlo, me parece que es un fenómeno poco estudiado, me surgió cuando empecé a tratar de hacer una especie de historia reciente de la escuela técnica, y en ese momento emergieron el problema de género como algo para estudiar, y bueno, el recorte que quise traerles hoy es sobre eso. Bueno, no tengo más que agregar. Básicamente lo que puede, la elaboración viene por La verdad es sumamente interesante la investigación en curso. No sé si tenemos preguntas para Edgardo. No tenemos preguntas, solamente acá algunas observaciones. Dice, muchos maestros del taller eran personal jubilado de las Fuerzas Armadas. En especial, dicen, en la Escuela de Mecánica de la Armada. Sí, no solamente en la Escuela de Mecánica Armada, hay muchas escuelas que dependen de las Fuerzas Armadas. Incluso acá en el partido de Morón, la técnica 4 depende de la base de Palomar. La séptima brigada aérea tiene su propia escuela que no es del circuito provincial, digamos, sino que depende directamente de la Fuerza Aérea. Tiene su propia escuela y sí, ellos manejan sus propios profesores, y normalmente sí son retirados del servicio de mecánicos de aeronáutica, convertidos a profesores, o creados en ese ámbito, pero sí. Bueno, la verdad te agradecemos muchísimo la presentación. Esperemos que termines tu investigación como corresponde y que la compartas con nosotros el próximo año quizás. Bueno, ahora vamos a presentar a la profesora de Historia y Magíster en Ciencias Sociales por la Universidad Nacional de General Sarmiento, Erika Cubilla. Actualmente es becaria doctoral del CONICET, con lugar de trabajo en el Instituto de Ciencias de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Sus investigaciones se encuentran en el estudio de las clases medias, la cultura urbana y las prácticas de